El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador, en un breve mensaje a nivel nacional, habló sobre varios temas que tienen que ver con empleo, tienen que ver con remesas, tienen que ver también con la manera como se está enfrentando en el país este tema de la pandemia. Hubo varios aspectos interesantes y para ello, bueno, como siempre, hacemos contacto con Gastón García Miranda, nuestro analista de cabecera, como se dice comúnmente, pero que lo es realmente. Gastón, nos ayudas a entender lo que está ocurriendo. ¿Qué te pareció y qué rescatas de todo esto, incluyendo la mañanera de hoy, donde se volvió a retomar el tema? Pues interesante, habla de una ligera caída en la recaudación por el tema de las remesas, que se habló de 4,000 millones de dólares en el mes anterior y que ahora se está llegando a un rango de 3,000 millones. Bueno, esto, como yo decía en un momento dado, es mérito de nuestros connacionales en los Estados Unidos, pero siempre los presidentes y los gobiernos lo presentan como una lucha personal o un logro personal. No le veo una gran relación, pero políticamente es redituable. Y por otro lado, hablando de la recaudación, aquí sí habla de un incremento importante en la recaudación al corte de este domingo. Incluso mostró ahí algunas tablas y dice que se recaudaron más de 100,000 millones de pesos al 22 de mayo. Esto significa, él lo atribuye a que el pueblo está con él y a que está cooperando el pueblo para que haya una mayor recuperación de la economía, Víctor Hugo. Él habla, fíjate, de un incremento de 2.6%. Yo también estuve muy atento a ese mensaje y dice, el año pasado se tuvo 1,658,000 millones de pesos. Y ahora, este año, al mes de mayo, como tú dices, Gastón, 1,757,000 millones de pesos. O sea, es optimista. Digo, son cifras que da. ¿Qué te parece si lo vemos y escuchamos y comentamos? Venga. Miren, es un milagro. Tenemos un aumento en la recaudación con relación al año pasado del orden del 3%. Creo que un poco menos, 2.5, 3%. ¿Pero qué significa? Para decirlo con claridad, que de enero a mayo del año pasado, en comparación con enero y mayo del año pasado, ahora, enero, mayo, a pesar del coronavirus, tenemos 100,000 millones de pesos más de recaudación. Hasta el viernes. Pues buena noticia aparentemente, pero Gastón, ¿tú qué entiendes? Bueno, está muy bien. Todos sabemos que con el producto del esfuerzo conjunto de una sociedad reflejado en una mayor recaudación, podemos esperar mejores servicios y mejores productos, sobre todo por parte del gobierno. Ojalá que esta distribución sea equitativa y esta distribución sea efectiva y no nada más se concentre en un sector de la población. Lo hemos platicado en otros momentos, que esta administración está obsesionada por la clase más desprotegida. Y digo, esto es algo plausible porque por muchos años, también lo hemos reconocido, ha estado relegada esta parte. Pero bueno, más adelante el propio presidente respondió a una pregunta sobre lo que él llama los de arriba y cómo el tema de la recaudación también tiene que ver con esto. Si quieres, en un momento más lo analizamos con detenimiento, pero por lo pronto sí es una buena noticia. Habrá que esperar otros indicadores que se esperan para este lunes. Los estaremos esperando con mucha atención para reportarlos y comentarlos posteriormente. Él usa expresiones coloquiales. Entiendo que para efectos de comunicación dice que antes, cuando llovía, se mojaban los de arriba y goteaba hacia los de abajo, refiriéndose a la riqueza, y que ahora el objetivo de su gobierno es que sea realmente que llueva con los de abajo
y que termine permeando a los de arriba. Y argumenta una serie de factores como estabilidad social, justicia social, necesidad de cambiar el rumbo del país, en fin. Pero vamos a escuchar y ver de nueva cuenta lo que dijo. En total, lo dije ayer, se van a perder, ese es mi pronóstico, alrededor de 1 millón de empleos. Pero tenemos un plan para crear 2 millones de empleos nuevos. Y con la reactivación de la economía, yo espero que para finales de año estemos otra vez creciendo en mejores condiciones. Aquí es donde entramos de nueva cuenta en lo que es un poquito la interpretación de los datos, porque él habla de, bueno, se perdieron, dice, se van a perder 1 millón de empleos, ya se reconoce como tal, pero se van a recuperar 2 millones, y le apuesta a figuras como Jóvenes Sembrando Futuro, Mejoras Urbanas, Sembrando Vida, el Tren Maya, la refinería, da todos estos factores como los que van a poder en su conjunto agregar esos 2 o sumar esos 2 millones de empleos. El asunto es calidad de empleo, el asunto es empleos realmente redituables, productivos, que generen más riqueza. El asunto es, ¿serán los empleos correctos? Gastón. Bueno, exacto, das en el clavo, porque aquí el tema es un poco de manejo político y también de comunicación. Hablar del empleo no significa la recuperación del empleo como lo entendemos en una medición económica. ¿Por qué? Porque hay empleos temporales, que son la gran mayoría de los que el presidente de la República hoy dice que forman parte de este plan de recuperación laboral. Y por otro lado, está este factor de todos los que se espera que para fin de año se hayan perdido, que se estima en 1 millón. Actualmente llega a 550,000 empleos perdidos. Entonces, sí hay un desfase en este medidor, y yo creo que está haciendo falta algo más preciso, puesto que no dan las cuentas. Estuvo él haciendo la suma, pero no llegábamos ni a 200,000 empleos. Entonces, sí nos queda de ver un poquito de claridad, porque de estos empleos, la gran mayoría temporales, pues no se ve el reflejo de una recuperación auténtica en esta materia, sobre todo con el factor COVID-19, que nos deja maltrechos económicamente y que nos pone un gran desafío a los mexicanos para saber cómo nos vamos a levantar de esta. Y esperamos, por supuesto, que el gobierno sea el gran protagonista de esta recuperación, pero tiene que acompañarse, por supuesto, de los sectores productivos de la sociedad, como bien son los propios empresarios, a quienes ha hecho a un lado, no solo en la parte de los estímulos a su economía o a la cuestión fiscal que le han pedido, y que en un momento más escucharemos cómo fue uno de los encuentros con este sector, sino también porque apoyándolos a ellos se apoya a toda la planta productiva nacional, porque de ellos dependen cientos, decenas de miles de trabajadores en todo el país que no están siendo tomados en cuenta, Víctor Hugo. Fíjate, Gastón, y hice mi tarea, me puse atento a los datos. Él menciona también como empleos a los médicos que se están contratando actualmente, que es cierto, son empleos finalmente, médicos y enfermeras, y dice que van por el orden de los 45,000, poco más, 45,080. Y también cuenta los empleos que se están generando con el aeropuerto de Santa Lucía, que hasta donde sé lo está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional, pero bueno, ahí él pone 44,000 empleos, 44,000 empleos, más los médicos, 45,000, bueno, ya estamos hablando aquí casi de 100,000 empleos. Pero vamos a escuchar esa parte que tú señalas de la cuestión que tiene que ver con la recaudación y que él mismo la platicó. Y además, qué bueno que sale el tema. Me vinieron a ver los representantes del sector empresarial para plantearme eso, que yo otorgara una tregua en el pago de impuestos a las empresas. No me pidieron, y eso es cierto, condonación, sino que se les diera un plazo
para pagar luego los impuestos. Si yo hubiese autorizado eso, a lo mejor me hubiesen aplaudido, no tendríamos esa recaudación. Imagínense cómo financiamos la educación, la salud, las necesidades básicas, indispensables del pueblo. No puedo yo apostar a eso, correr esos riesgos. Además, si se dice la pequeña y la mediana empresa tienen plazos para pagar sus impuestos, 3 meses, 6 meses, ¿y qué? ¿No se van a colar, como se dice coloquialmente, los de arriba? ¿O cómo le hago para decir tú sí y tú no? Fíjate que aquí de nueva cuenta encontré una pista muy interesante, bueno, haciéndole un poco al Sherlock Holmes, algo que ya sabemos, su concepción de lo que es el que ha tenido mucho y el que no ha tenido nada, y se refirió a las pequeñas y medianas empresas como los grandes ganones en otro tiempo, de las grandes fortunas, de los grandes dineros. Bajo ese razonamiento entiendes por qué ahora pues dice que se rasquen con sus propias uñas, como lo dijo en alguna ocasión anterior, creo, o lo dio a entender. Entonces ahí vas entendiendo un poco la mentalidad del señor presidente, ¿no, Gastón? Sí, lo que hemos hablado sobre los blancos y los negros sin pasar por toda la gama de grises que puede haber, él está ubicando a los recaudadores de arriba como los únicos recaudadores y no es así. Aquí lo relevante, Víctor Hugo, es que el propio presidente de la República está reconociendo, hasta donde yo recuerdo por primera vez, que no le pidieron una condonación, que ha sido la defensa que él ha hecho para negar el apoyo a la parte empresarial. Y, sin embargo, la respuesta fue no, porque él considera que se iba a quedar sin los recursos para todos estos servicios que mencionó, de educación, de salud, etcétera. Entonces, aquí lo diferente fue esto, que está reconociendo que no le pidieron condonación. Sin embargo, les dijo que no por esto que tú bien señalas. Se van a colar otros a los beneficios y entonces sí, la recaudación queda hecha añicos. No, había un plan definido, muy bien elaborado por parte de los empresarios que simplemente no quiso ver. Y aquí habrá que esperar a las consecuencias de esto, porque hay muchas empresas debilitadas por una situación que vemos todos y que evidentemente está en muy malas condiciones. ¿Por qué? Pues porque obviamente si no hay actividad productiva, las empresas empiezan a desinflarse y no hay cómo sostenerlas, sobre todo precisamente hablando de estas pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo pagarle a tu personal si no tienes productividad y no tienes ingresos? Es una silogismo lógico que no se está viendo en un ámbito oficial. No creo que le representara mayor carga fiscal al Estado el diferir el cumplimiento de los pagos de los empresarios y sin embargo la respuesta fue tajante, lo dijo ya esta mañana el presidente, no. Y con esto se crea esta división o esta fractura en la relación con los empresarios que, aguas, hay que recordarlo a nuestros amigos, son la base de la producción económica de este país, son los que generan la mayor cantidad de empleos en todo lo largo y lo ancho del territorio nacional, Víctor Hugo. Tal vez sea un razonamiento muy elemental, Gastón, pero no puedo dejar de verlo así. Entiendo el apoyo a estos grupos de necesitados, de gente que necesita en este momento el recurso, de que no tiene la manera de salir adelante. Sin embargo, ¿hasta qué punto ese dinero será realmente productivo? Porque al no apoyar a esas pequeñas y medianas empresas, pues en el corto plazo estamos viendo que estamos gestando la creación de una fábrica de nuevos pobres, porque esas empresas no van a generar empleo, van a tener que despedir a los empleados que ahora tienen, y esos empleados despedidos van a pasar a formar parte de ese grueso
de los que quiere Andrés Manuel ayudar o que dice está ayudando en este momento. En pocas palabras, estamos ante una posible fábrica de pobres, ¿no? Más pobres. Es correcto, lo han dicho los organismos internacionales y muchos de los expertos que hemos consultado aquí nosotros en esta casa, nos lo han dicho, la recuperación va a ser muy, muy lenta. Y es obvio, ¿por qué? Pues porque es como una maquinaria que empieza a andar desde cero y entonces es todo un proceso. La propia Alicia Bárcena, la titular de la CEPAL, en una conferencia de prensa la semana pasada, también lo pronosticó y coincide con lo que tú mencionas. Se está generando una fábrica de desempleados muy grande y México forma parte de esa fábrica, desgraciadamente, y no se está viendo por ese sector. Entonces, no alcanzará más adelante con las becas que se están otorgando porque se va a multiplicar el número de beneficiarios de estas becas. Entonces, ahí es donde va a venir el gran desafío del gobierno. Va a necesitar de una mayor recaudación, pero como habrá menos empresas, menos personas morales que aporten al fisco, entonces la recaudación es fácil pronosticar que se reducirá en términos reales al final del año. Gastón, y hablamos de desempleo, pero no hemos hablado de las consecuencias de ese desempleo, que finalmente claro, se derivan en otra serie de problemas gravísimos que ya tenemos, como inseguridad, falta de oportunidades, bueno, ya lo vimos, más gente a la calle, pero sobre todo me preocupa el tema de la inseguridad, que está visto, crece en proporción a gente desempleada. Por supuesto, hay mucha gente que por la misma necesidad, ya lo hemos visto actualmente, pero esto puede multiplicarse, sale a la calle en busca desesperada de algo para subsistir. Entonces es previsible, por supuesto, como bien lo señalas, en un país ya marcado de por sí por la violencia, como es México, que esta aumente precisamente orillada por una situación tan adversa como la que estamos viviendo y los efectos posteriores. Así que son meses decisivos, Víctor Hugo, para el gobierno de la República, pero también para los sectores productivos de la sociedad. Meses decisivos para que la toma de decisiones vaya orientada o apuntada hacia un crecimiento parejo, pero también hacia una recuperación inteligente, integradora, basada en un pacto nacional del que tanto hemos insistido en este espacio y no en la ruptura, como sigue ocurriendo hasta la fecha. Seguimos viendo día tras día, Víctor Hugo, día tras día, estas denostaciones, estos ataques a la clase política, a la clase empresarial, a los medios de comunicación. Hoy se repitió, los dice con su nombre y apellido, los medios de comunicación que no le gustan y no termina de entender este gobierno que no es nada personal, forma parte de la función de los medios de comunicación y de los comunicadores. Y esto está atentando contra la libertad de expresión, porque si tú desde el poder, desde la cúpula del poder, señalas y das el nombre de quienes te están atacando, pues entonces estás coartando su libertad de expresión, porque al señalarlas hay un tigre despierto y listo para actuar en caso de que su dueño así lo decida. Hacer crítica, el señor presidente la confunde, la mezcla con denostar, con no estar de acuerdo con él, con ser enemigo, cuando hacer crítica es parte de lo necesario para cualquier gobernante para salir adelante. Los romanos tenían una figura que se llamaba Critilo, que era un personaje que estaba siempre al lado de ellos para recordarles que eran muy humanos, que se podían equivocar y que no se debían de perder con los cantos golondrinos que les hacían quienes les rodeaban. Pero bueno, el señor presidente tiene otra visión de esto. Gracias, Gastón, te mando un abrazo como siempre y como siempre muy interesante tu reflexión. Que estén muy bien a todos, muy buenos días, seguiremos en este espacio, nos estamos viendo y buena semana para todos. Buena semana, claro que sí, Gastón García Miranda. Una pausa, regresamos, Anaís.